El siguiente personaje es un verdadero misterio. De él nadie sabe si existió realmente o si fue solo invento de un escritor. La historia nos lleva a una vieja mansión, perteneciente a la nobleza británica. Allí vivía un joven aristócrata, Edward Mordrake. De niño era muy retraído y solitario. Creció en casa, bien cuidado y sin que le faltara absolutamente nada. Pero había un tormento, algo de lo que nunca pudo escapar. Detrás de su rostro de adolescente sombrío, en la parte opuesta de su cabeza había otra cara, un rostro inquietante, inexpresivo e inerte. Edward sufriría toda su vida con esa presencia. El mundo decía que la cara estaba muerta, que no era más que tejido humano que, por capricho de la naturaleza, había formado una cara. Mas era para muchos una cara sin alma, sin mente, sin personalidad ni voluntad. Aún así, Edward aseguraba que este rostro infame le susurraba cosas horribles todo el tiempo. Aseguraba que se reía cuando él estaba triste, que sonreía cuando lloraba y que se afanaba por ser para él una presencia maligna. Algunas personas aseguraban que la cara lo seguía con la mirada. Quizás por un momento le daban algo de credibilidad a Edward, pues solo él juraba por todos los santos que aquella faz tenía vida propia. Solo Edward escuchaba la tenue voz que lo atormentaba tanto que llegó a suplicar que se la extirparan, aunque eso significara perder la vida. Ningún médico se atrevió. Nadie tuvo el coraje de retirar carne, huesos y órganos sensoriales de una persona en pleno siglo XIX con las técnicas de aquel entonces. Así fue que, tras una vida de tormento, a los 23 años, Edward Mordrake decidió acabar con aquella presencia él solo. Y sí, al ser esta un ente inseparable, retirarla implicaba abandonar este mundo. Edward Mordrake acabaría con su vida desde uno de los balcones de su lujosa mansión familiar. La primera publicación de su historia apareció en 1895, en el Boston Post, por Charles Lotting Hildreth. Muchos dudan de su veracidad, y es que junto a su relato se mencionaban casos de una mujer con cola de pez y un hombre con cuerpo de araña. Pero la condición de Edward parecía extrañamente plausible. En 1900, el libro Anomalías y curiosidades de medicina, de George Moyne Gould, recuperó la historia e incluía las palabras de Edward. La imaginación no puede concebir las tentaciones espantosas en las que me envuelve. Por alguna imperdonable maldad de mis antepasados, estoy cosido a este demonio, porque estoy seguro de que es un demonio. Yo ruego y suplico para que lo eliminen del mundo, aunque eso signifique morir. La cultura popular hizo el resto, deformando la historia y convirtiéndola en leyenda. Pero, ¿qué le ocurrió realmente a Edward? Algunos creen que era un siamés, un hermano gemelo que nunca se separó durante la gestación. Otros sugieren fetus in fetu, una extrañísima condición en la que uno de los hermanos se desarrolla dentro del otro. El gemelo parásito se desarrollaría sin actividad cerebral alguna. Básicamente son tejidos, masas de carne, huesos, articulaciones, dientes, pelo. Quien padece esto se ve obligado a arrastrar un impactante cuerpo inerte, difícilmente comprensible. Otra posibilidad es la de que se tratara de un caso de craniopagia parasiticus. De este tipo de malformación se han detectado menos de 10 casos en toda la historia de la humanidad. En estos pacientes, una cabeza aparece unida a la del niño en cuestión. Se trataría de un hermano gemelo que no llegó a separarse del todo, pero del que prácticamente solo existe una cabeza. En estos casos, la actividad cerebral es mínima y se limita a meros espasmos y reflejos nerviosos. Y sí, hablé de niños, pues la casi nula esperanza de vida en estos casos hace que solo niños los hayan padecido. Pero hay quienes dicen que Edward padeció algo llamado diprosopia, o duplicación craniofacial. En esta dolencia, un solo individuo nace con algunos de sus rasgos duplicados,
Pueden perfectamente ser dos caras, pero nunca dos personas. Estos son los datos más fiables. El resto pertenece a la cultura popular, amplificada por la velocidad de Internet y deformada por la imaginación colectiva. Para algunos, sin embargo, la historia de Edward Mordrake sigue siendo 100% real. Para otros, en cambio, no es más que un mito moderno, aterrador y fascinante, un simple creepypasta. La verdad es que nos importa bien poco si esta fue verdad o ficción. La historia, aunque corta y dudosa, no deja de ser fascinante. Sea cual sea tu opinión, déjala en los comentarios. Esto ha sido Mundo Quelonio.